Este es un tema, hermano, de la guerra espiritual, ¿verdad? La guerra espiritual es un tema muy importante de entender en estos tiempos, porque la ignorancia es tu peor enemigo. La ignorancia es un enemigo invisible, hermanos, que enfrentamos hoy en día, ¿verdad? La ignorancia está destruyendo nuestra gente. Usted en esta temporada ve gente que adorna sus casas, ¿verdad? Con gatos negros, con telas de araña, con calabazas. Y la ignorancia de la gente lo hace como una tradición, o lo hace pues porque pues es una cultura. Pero ellos no saben que detrás de todo eso hay demonios. Ellos no saben, hermanos, que eso atrae demonios, ¿verdad? Usted ve las tiendas. Hermano, yo vi una muerte ahí, ¿verdad? Que está como ahí el techo de alto, ahí en el Hondipo, vale como $1000. Y yo digo, ¿cómo una persona puede llevarse este demonio de muerte a su casa para asustar a la gente que pase de ahí? ¿Verdad? ¿Te has fijado cuando vamos a orar hacia mano izquierda, ¿verdad? Hay una casa adornada ya de mucha. Le aseguro que en diciembre va a estar llena de luces celebrando la Navidad también. Porque hay una ignorancia en esa gente. Ellos no saben que le abren una puerta al demonio, como los juegos de Nintendo. Un joven juega juegos de Nintendo y está ahí, hermanos, y no puede ir ni al baño y no puede cerrar los ojos porque yo tengo un vecino que pega unos gritos que bárbaro. A las 6 de la mañana ya está, no sé, pero dice unas malcriadezas tan terribles, porque yo creo que apuesta, ¿verdad? Apuesta y pierde. Entonces se vuelve malcriado. Entonces la ignorancia es uno de los enemigos, hermanos, que está destruyendo nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Lo está destruyendo. Entonces detrás de todo eso hay demonios. Si no, pues lea de 2 de Corintios 4:4. Dice que el Dios de este siglo ha cegado, dice, el entendimiento. Ha cegado el entendimiento, la mente. El diablo cega la mente de la gente, hermano. Por eso dicen que una mente vacía es una habitación del diablo. Porque el diablo atrapa la mente de la gente, atrapa los pensamientos. Yo prediqué una prédica de días que se llamaban los 7 tipos de mentes que hay, ¿verdad? Son 7 tipos de mente. Entonces dice que el Dios de este siglo ha cegado, dice, el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca, dice, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces imagínense qué tremendo esto, ¿verdad? Este es el enemigo que enfrentamos hoy. Entonces lo miramos normal lo que está pasando, ¿ve? Pero no podemos ignorar, hermano, que el diablo, dice la Biblia, es astuto, ¿verdad? Y usa muchas maquinaciones para engañarnos, si es posible, a los escogidos de Dios. Porque cuando un creyente no se entrega completo al Señor, nunca va a poder ser libre. Siempre va a tener algo que lo ata, ¿verdad? Siempre va a tener algo que lo ata. David tuvo que sufrir mucho para llegar a ser un guerrero. Si usted conoce la vida de David, usted se da cuenta que la formación de un guerrero no es fácil, ¿verdad? Tuvo que pasar por unos procesos dolorosos y difíciles. Pero al final David, ¿verdad? Al final David aprendió a ser un guerrero, porque es una formación. En el ejército uno se forma para ser un guerrero, ¿verdad? Para pasar de soldado a cabo hay que pasar un curso. Recuerdo que en Honduras había un curso que le llamaban el curso de tigre. Te tiraban a la selva 45 días con una caja de fósforo nada más y un cuchillo. Y allá tenías que comer monte, matar animales, hacer fogata y sobrevivir los 45 días.
Y cuando ya pasabas esos 45 días y no te morías, entonces te ascendían, te ponían una rayita más. Ya no andabas, ya no eras soldado, ya eras cabo. Ya después eras sargento. Y ahí va ascendiendo, ¿verdad? Así es en el Señor, hermanos. Cada zarandeada que el diablo te pega, Dios te asciende, ¿verdad? Para llevarte de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder, dice la Biblia. Pedro tuvo que pasar 13 zarandeadas. Al principio en los evangelios miramos un Pedro débil, un Pedro cobarde. Pero en las cartas de Pedro, usted ya no mira a un Pedro débil o cobarde. Usted ve un hombre, un guerrero formado por Dios. Entonces David, hermano, fue uno de los mejores guerreros que Dios formó en la Biblia. Uno de los grandes guerreros que hay en la Biblia fue David. Ganó 29 guerras, no perdió ni una. Tremendo, ¿verdad? Primera Crónicas 18:13 dice que Dios le daba la victoria a David por donde quiera que iba. Imagina, 29 guerras ganó ese hombre. Y no la ganó porque tenía un buen ejército. No la ganó porque era el rey de Israel. La ganó porque Dios estaba con él, ¿verdad? Y Dios le daba la victoria a David, dice. Entonces tengamos cuidado con la astucia del diablo, porque en Efesios 4:27 dice: no deis lugar al diablo, dice. Una mente ignorante le da lugar a Satanás en cualquier crisis que venga a atacarlo. Pero nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Entonces, ¿a qué batalla los cristianos somos llamados? ¿A qué batalla? Porque hay muchos tipos de batalla, ¿verdad? Pero el hombre y la mujer de Dios, hermano, siempre debe de estar preparado para cualquier ataque del enemigo. Diga conmigo, siempre hay que estar preparado. El diablo no avisa. Así como las crisis no avisan, ¿verdad? Así es el enemigo también. El cristiano tiene que andar siempre con los ojos abiertos. Aquí no hay vacaciones, hermano. Aquí no puede decir usted: el sábado voy a tomarme un día de mundano, pastor, ¿verdad? Me voy a ir a bailar la charanga. No se puede, hermano. Esto es peor que meterse, ¿verdad?, a la mara. Cuando tú te metes a la mara de Cristo, ya no te puedes salir. Te mata el diablo si te sales. Si pusiste la mano en el arado un día, ya no puedes retroceder. Entonces esto es serio, más de lo que podemos imaginarnos. La gente dice: no, pues Halloween, ¿verdad? Es el cumpleaños del diablo. Un día un hermano me dijo: pastor, yo nací el 31 de octubre, ¿qué hago? Dele gloria a Dios, hermano, le digo. Porque en medio de las tinieblas nació un hijo de Dios el 31 de octubre, le digo. ¿Quién dice que el 31 de octubre es del diablo? Es un día que Dios hizo. Dele gloria a Dios, le digo yo. Porque nació el 31 de octubre en medio de las tinieblas. Un siervo de Dios nació. No, el hermano hasta que me quería invitar a comer. Lástima que eran las 10 de la noche. Dale, no, hermano, muy tarde ya, ¿verdad? Pero contento el hermano con la respuesta que le di. Entonces, para cualquier ataque del enemigo, hermanos, tenemos que estar preparados para la guerra espiritual. Entonces aquí en el Salmo 89 vemos la vida de un guerrero. Y vamos a ver las características que Dios busca, ¿verdad?, para que seamos guerreros. Y lo que encontramos ahí en David es que David, ¿verdad?, tenía una actitud de un guerrero. Diga conmigo, actitud de guerrero. ¿Te acuerdas que hace 2 domingos predicamos: el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos, dice, lo arrebatan? Está hablando de gente, ¿verdad?, que tiene actitud de guerrero, que no tira la toalla por cualquier cosa, no. Un violento del reino es uno que no se rinde. Es una persona, hermanos, que, olvídese, puso la mano en el arado y no va a regresar atrás.
Entonces vemos que David tenía la actitud de un guerrero, porque David sabía que en este reino de poder tenemos un general que se llama Jesucristo. Amén. O sea, nuestro comandante en jefe se llama Jesucristo. David sabía que no eran las fuerzas de él, no era la astucia de él, no eran las ideas de él la que lo iban a llevar a conquistar una nación. Es que él sabía que Jesús estaba con él. Por eso algunos salmos que David escribió, ¿verdad?, fueron salmos proféticos que hablaba de los sufrimientos que el Mesías iba a traer. Y David se asimilaba, ¿verdad?, con esos sufrimientos que Cristo iba a tener. Y esos sufrimientos, ¿verdad?, que eran revelados por el Espíritu Santo, a David lo hacían guerrero. Tremendo, ¿verdad? Entonces en Apocalipsis 5:5 encontramos de dónde se apoyaba David para ser un guerrero, porque Dios dice allí a David. Entonces en Apocalipsis 5:5 dice ahí: y uno de los ancianos, dice Juan, había un gran problema aquí, ¿verdad? Había un gran problema porque nadie era digno de abrir el libro, dice la Biblia. Ahí estaba María, estaba Moisés, estaba Abraham, estaba David, estaban todos, pero ninguno era digno. Pero dice que de repente el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, dice, fue digno de abrir el libro y de desatar los 7 sellos. Y dice el apóstol Juan: y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, dice, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén, hermano. Entonces está hablando de Jesús. Por eso dice Apocalipsis 19 que sus ropas vienen chispeadas en sangre, dice, bañadas en sangre, dice que viene montado en un caballo blanco, viene un ejército con él, y sus ropas, dice, manchadas de sangre, y en su frente trae una corona, dice, con muchas diademas, porque ha ganado todas las batallas. Entonces David sabía que él tenía el respaldo del león de la tribu de Judá. Y cuando ese león ruge, hermanos, el enemigo tiene que huir, ¿verdad? Cuando el león ruge, es tremendo. Una vez fuimos, a mí me gustaba mucho salir a cazar venados con mis hermanos allá en mi país. Y una vez fuimos, ¿verdad? Nos metimos a una montaña y un león rugió. Y me dijo mi hermano, vamos desde aquí, aquí no hay ni un venado, me dijo. Porque cuando el león ruge, me dijo, todos los animales se van. Vámonos, me dijo, porque ese animal va a andar hambriento y nos va a comer a nosotros. Así es que ahí no, ni zancudos nos picaron ahí, hermano. Cuando el león ruge, olvídese, el diablo tiene que temblar. Por eso hay una profecía en Amós capítulo 3, versículo 8. Mire lo que dice el profeta Amós, hablando de Jesús como un guerrero poderoso, ¿verdad? Amós 3:8. Mire lo que dice: si el león ruge, dice el profeta, ¿quién no temerá? Amén, hermano. Dígale al Señor que ruja, dígale, cuando tenga esa enfermedad usted, cuando venga esa crisis, cuando ve ese hijo que no quiere nada con Dios, Señor, ruge sobre este rebelde, dígale, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué tremendo. Porque el león de la tribu de Judá, dice ahí, ha vencido. Entonces, si nosotros servimos a ese león, entonces eso nos dice a nosotros que nosotros somos guerreros en la guerra espiritual. Fíjese que antes, en el Antiguo Testamento, un rey no podía ser sacerdote, o un sacerdote no podía ser rey. Eran dos funciones totalmente diferentes. Por eso los reyes iban, ¿verdad?, a los siervos de Dios. Pero en el Nuevo Testamento el Señor unió las dos.
Dice que nos hizo, dice Apocalipsis 1:3. Parece que dice ahí, o 4, por ahí, 1:4, 1:6, no sé. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Bendecir. Amén. Nosotros tenemos la unción de un sacerdocio. Usted bendice a sus hijos, usted bendice a su familia, usted bendice su salud, usted bendice su finanza, ¿verdad? Entonces dice que nos hizo, ahí está, mire, 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, dice. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces no solo somos sacerdotes, sino que somos reyes. Los reyes tienen poder y autoridad. O sea que tenemos poder para bendecir y tenemos poder también y autoridad para vencer enemigos. Mire qué poderoso esto, hermano. Entonces, segunda cosa que encontramos aquí, segunda característica, que en esa guerra tenemos un administrador que se llama Espíritu Santo. Amén. Se llama Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19, mire qué tremendo, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Antes se lo daba a un guerrero nada más en el Antiguo Testamento. Ahora Dios se lo da a todo aquel que se arrepiente de todo corazón y se rinde a Él y camina en obediencia con Él, ¿verdad? Y dice ahí, ¿o ignoráis? Ahí está la ignorancia, mire. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Usted se puede imaginar, hermanos, esa profundidad que tiene ese versículo? Que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene un templo de bloques o de madera o de oro o de plata, no. El templo del Espíritu Santo es su cuerpo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿O ignoráis, dice el apóstol Pablo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y luego dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Por eso Pablo dice a los corintios, tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro. Nosotros somos hechos del barro, hermano. Pero en este vaso de barro hay un tesoro que se llama Espíritu Santo. Se llama Espíritu Santo. Entonces, vemos ahí que en esta guerra tenemos un administrador llamado Espíritu Santo. Dice que está en mí. Imagínense. Qué tremendo. Está metido en mí. Entonces eso me dice a mí que yo soy un guerrero. Porque el Espíritu Santo no da espíritu de cobardía, sino de poder, dice, ¿verdad? De amor. Nos hace testigos de las maravillas, de los hechos poderosos que Dios hace en sus hijos. Entonces tenemos un administrador de la guerra que se llama Espíritu Santo. Entonces Dios dice, lo ungí con el Espíritu Santo. O sea, por eso David, hermanos, cuando tomó el reinado, ¿qué fue lo primero que hizo? Trasladar el arca del pacto que estaba abandonada por 20 años, ¿verdad? Trasladarla y traerla a la Casa Blanca, porque David quería un reinado respaldado por Dios. Y el arca del pacto representaba el poder del Espíritu Santo, la presencia, la gloria, ¿verdad? El brazo de Dios. Y por eso David es que fue poderoso. Por eso Pablo toma la misma lectura del Salmo 89 en Hechos 13:22 para otra vez recordar a David. A recordar a David. Y dice ahí, quitado o sea, habla del reinado de Saúl, que el rey Saúl, hermano, él peleó en sus fuerzas de él. No entendió, no se dejó formar por Dios como un guerrero. Al principio, usted lo ve que dependía del Espíritu Santo, pero a medida que se le fueron subiendo los humos,
se hizo un soberbio y orgulloso. Entonces Dios lo quitó, dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, dice Dios, he hallado a David. Otra vez, mire, Pablo está tomando el Salmo 89 para ahora traerlo al Nuevo Testamento. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará, dice, todo lo que yo quiero. O sea que un guerrero, hermano, va a hacer lo que Dios quiere, no lo que uno quiere. Porque los guerreros de hoy quieren limusinas nuevas, mansiones, helicópteros, ¿verdad? Y entre más cosas materiales tienen, más guerreros son. No, hermano, eso no tiene que ver nada con la guerra. La gloria a Dios, y Dios te lo da. Pero no está hablando de ese tipo de guerra. Dice que Dios encontró un varón que iba a caminar conforme al corazón, quien hará, dice, todo lo que yo quiero. ¿Usted se levantaría a las 3 de la mañana y que Dios le diga, vete para la montaña, allá donde vamos a orar, porque tengo un trabajito para ti ahí? ¿Qué diría usted, hermano, si Dios lo levanta eso? Señor, ¿estoy bien de la cabeza o me está patinando el coco o qué pasará? Porque Dios lo hizo conmigo una vez. Me acosté cansado el día domingo después de 2 cultos. Llegué a mi casa a las 10 de la noche y a las 2 de la mañana el Señor me dice, vete para la montaña. Señor, pero ya va a ser lunes. Vete para la montaña. Y Dios habla solo una vez, no 2 veces, hermano. Y ahí voy yo para la montaña. Me desafía a mi esposa despacito, ahí ni cuenta se dio. Ya llego a la montaña. Y cuando llego, miro una fogata que había. Miré un grupo de hermanos, como unos 2 hermanos, a las 3 de la mañana, orando ahí, hermano. Y yo me fui arrimando poquito a poco y me puse también en la guerra. Y de repente llega un tipo en un carrazo ahí, un joven, rockero, puro Led Zeppelin, Metallica y todo eso. Y dijo, ¿hay algún pastor aquí? Dijo, 5 habíamos. A 5 pastores despertó el Señor. Dijo, quiero que me liberen porque he hecho un pacto con el diablo. Soy rockero, dijo, y el diablo me quiere matar. Y el Señor me ha traído aquí, dijo, para que me liberen. Uy, hermano, eso fue tremendo, le digo. 1 hora, hermano, para que ese muchacho fuera libre. Mire, cuando tiró todos los CD de Metallica, de Led Zeppelin y todos esos rockeros satánicos que hablan de apocalipsis torcido, ¿verdad? Mire, hermano, se oyó un grito desesperado. ¿Cree que aquellos CD querían agarrar fuego? No querían agarrar fuego. Es tremendo. A veces Dios, hermanos, si tú obedeces a Dios, te va a dar órdenes a veces que en la carne no las vas a poder cumplir. Que Dios te despierte a la 1 de la mañana, vete al hospital Olivio, hay una mujer en tal cuarto, se llama Julana de tal, tiene cáncer, y quiero que la sane del cáncer y le deje una ofrenda porque tiene una necesidad también. Señor, pero ¿cómo me van a dejar entrar al Olivio si hay un security? Dile al security que usted va en el nombre de Dios. Eso ha pasado, hermano. Imagínense. Y esas eran las órdenes que Dios le daba a David. Por eso, ¿cuál era el canto que cantaban cuando David venía a la guerra? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Un día le dijo Saúl a David, si quieres mi hija, tienes que traerme el prepucio de 150 filisteos. Y el prepucio era cortarle los testículos a 150 enemigos. Le trajo 100 más, David extra. Señor le dijo, te traigo 100 más. Se los trajo al rey Saúl. ¿Se imagina, hermano? ¿Verdad? Entonces dice que David caminaba conforme al corazón de Jehová. Entonces, en esta guerra tenemos que aprender, ¿verdad?, que hay un administrador que se llama Espíritu Santo. Y a veces el Espíritu Santo te va a dar órdenes que en la carne no se pueden cumplir. Le digo, en 21 años que yo he tenido como pastor, he sido burro yo. A mí el Espíritu Santo me ha dado órdenes que lo he contristado. Y me ha tocado volver a comenzar y volvérmelo a conquistar de regreso. Porque dice la Biblia, si el Espíritu Santo te habla, dice Hebreos 3:7, no endurezcáis tu corazón.
Porque si endureces tu corazón ya no te va a hablar. Va a ser oído sordo. Entonces tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso Dios dice: hallé a David. Por eso Pablo, ¿verdad? David fue una inspiración para él. A ver si la hermana Marlene me hay ahí en Hechos 15. Dios dice que él dice, ¿cómo es que dice la palabra? Dios extraña, dice, la adoración de David. Parece que es en Hechos 15, por ahí 22, no sé, búsquemelo. Dice que Dios anhela restaurar el tabernáculo de David. Dice que está caído. Está hablando, hermanos, de esa obediencia. Está hablando de esa entrega. Está hablando de esa profundidad. Está hablando de ese guerrero que el Señor formó. Y ahí en Hechos 15 dice, ¿verdad? Que 15, 14, por ahí está. Dice que Dios extraña la adoración de David. Porque David, hermanos, aprendió a amar a Dios, a servir a Dios, a buscar su presencia, a depender de Él. David sabía al 100% que él tenía el respaldo de Dios. Él tenía el respaldo de Dios. Y ahí en ese libro, Los Hechos, necesitamos leerlo para que usted lo vea, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo, de alguna forma, está poniendo ese ejemplo de David, que fue un guerrero. Ahí está, mire, 16, Hechos 15, 16. Vamos a ver el 16. Ahí está, mire. Hay una promesa que Dios va a restaurar, dice la Biblia, el tabernáculo de David. Porque, hermano, en el tabernáculo de David era una carpa. Habían 38,000 miembros ahí, dice el libro de Crónicas. Dice que habían 24,000 líderes que sacrificaban animales todos los días, las 24 horas del día. Y había culto los 7 días de la semana. Las 24 horas del día habían 24 sacerdotes predicando. Habían 288 cantantes. Ahí había música los 7 días de la semana. Y mire que Dios dice que Él extraña esa adoración. No dice que extraña el tabernáculo de Moisés, porque el tabernáculo de Moisés estaba lleno de legalismo, de tradiciones y de todo eso. El de David no, estaba lleno de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces dice el Señor ahí: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré, dice, a levantar. O sea que el tabernáculo de David, hay una promesa, hermanos, que Dios lo va a volver a levantar a través de gente, ¿verdad?, que camina en obediencia en el Señor. Por eso aquí nos enseña esta característica, ¿verdad? Que el tabernáculo de David, Dios lo levanta a través de gente que obedece al Espíritu Santo. Y la tercera característica, voy a terminar en esta, ¿verdad?, para seguir el otro jueves, es que tenemos soldados invisibles. En esta guerra espiritual tenemos soldados invisibles que se llaman ángeles de Dios. Ángeles de Dios. Tenemos otra formación de un guerrero tremendo que fue llamado Eliseo. En una ocasión Eliseo se levantó en la mañana y tenía un ayudante ahí, un discípulo dormido, ¿verdad? Este no era un guerrero. Y en Segunda de Reyes 6, versos 15 al 17, se levanta el siervo de Eliseo y mira que su casa está rodeada de enemigos. Está rodeada de enemigos. Como dijo Alberto Motesi, si tuviéramos una vista espiritual, dijo, miráramos demonios, hermanos, dijo, que nos persiguen todos los días. Pero también miráramos, dijo, un ángel con una espada desenvainada que camina a la par de nosotros, dijo, todos los días. Donde Dios le da un ángel a tus hijos, le da ángeles a tu matrimonio, le da ángeles a tu salud, a tus finanzas y a todo lo que emprendas, dice, cuando caminas alineado con Dios. Amén. Entonces dice ahí, en el verso 15 dice: y se levantó de mañana el siervo, el criado aquel, y salió el que servía al varón de Dios,
Y aquí dice el ejército que tenía sitiado la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Se asustó porque miró aquel montón de soldados. Él le dijo: no tengas miedo, le dijo Eliseo, porque más son los que están con nosotros que los que están, dice, con ellos, ¿verdad? Que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mire qué tremendo, hermanos, que en esta guerra, ¿verdad?, Dios nos da unos ojos espirituales. Por eso dice la Biblia: no habrá enemigo que lo quebrante, dice a David, que lo sorprenda, porque David tenía ojos espirituales para ver la obra del diablo. Entonces en la guerra hay una guerra espiritual, hermanos, hay una fuerza celestial, ¿verdad? Dios nos ha dado ángeles también que nos respaldan, ¿verdad?, para pelear esta batalla. Mire, no solo nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado ángeles. Usted ve a Elías se le dieron ángeles, a Moisés se le dieron ángeles, ¿verdad? A Jesús se le dieron ángeles, al apóstol Pablo se le dieron ángeles. Para que lo ayudaran en la guerra a Daniel le fueron enviados ángeles. Entonces los ángeles son servidores de la iglesia. Que cuando usted es un guerrero en el Señor, Dios te da ángeles. El hermano Cano, el misionero que nos conectó para este llamado pastoral, una vez él venía en el freeway, ¿verdad?, en un viaje largo de dar unas conferencias, y dice que él solo se acordó que eran las 3 de la mañana. Y cuando él se parqueó, dice que cuando él se despertó ya era de día y su carro estaba parqueado en el muro del freeway, no estaba chocado, nada. Entonces él dice: yo me quedé dormido. Y yo la única explicación que puedo dar, dice, el que la quiera creer, dice, porque yo sí la creo, ¿verdad?, es que un ángel de Dios tomó el volante de mi carro, lo parqueó y ahí me cuidó hasta que me despertó. Qué tremendo, hermano. Así obra el Señor. El Señor no solo te puede guardar de parquear tu carro, te guarda. Dice la Biblia que a sus ángeles mandará, dice, para que te guarden, dice, en todos tus caminos. En todos tus caminos. Hay ángeles que se han disfrazado de oficiales de migración y te han dejado pasar en la aduana. Hay ángeles que se meten a los archivos de migración, hermanos, y la residencia que te van a dar en 5 años la pone encima para que te la den en 6 meses, ¿verdad? El milagro que tú necesitas, los ángeles vienen, como Dios le dijo a Moisés: te voy a dar un ángel para que haga milagros, señales y maravillas contigo. Pero Moisés le dijo: no, Señor, yo no quiero un ángel, yo te quiero a ti. Si tú no vas conmigo, yo no me muevo. No, Moisés era otro nivel. Nosotros con un ángel nos conformamos a veces. Pero qué tremendo cómo Dios, hermanos, opera. Entonces Dios nos ha dado la bendición de que seamos guerreros formados en esta guerra. Amén. Próximo jueves vamos a seguir. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, estas verdades eternas que están escritas en tu palabra. Gracias, Señor, porque has quitado la cobardía, has quitado el miedo, has quitado el desánimo, has quitado la ansiedad, has quitado la depresión, has quitado las obras de las tinieblas de nosotros. Señor, nos has dado poder y autoridad, nos has dado obediencia, nos has dado, Señor, el respaldo tuyo, Padre, para que peleemos esta guerra espiritual, Señor. Has quitado toda ignorancia de nosotros, Padre mío. Sabemos, Señor, que vivimos tiempos, Señor, donde tenemos que destruir tronos satánicos, obras de tinieblas, obras de maldad. Sabemos, Señor, que el diablo se apoderó de la tecnología, se apoderó de la riqueza, se apoderó de los gobiernos políticos, Señor, y agarró todo el sistema y lo satanizó, Padre.
pero también tú agarraste una iglesia para destruir las obras del diablo y que ninguna puerta del infierno prevalecerá contra los hijos de Dios. Gracias te damos, Señor amado, en esta preciosa noche. Haznos guerreros, Señor, para obedecer tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos has dado, Señor, a Cristo Jesús. Nos has dado el Espíritu Santo, Padre. Nos has dado ángeles, Señor, para poder ser formados en esta guerra espiritual. Estamos respaldados con armas sobrenaturales, Señor, para que ningún enemigo de las tinieblas nos pueda ganar en esta batalla que estamos peleando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, danos victoria en este mes, Señor, y que podamos ser formados guerreros de Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos despedidos, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Amén.